Ser podcast. Desde París nos acompaña como cada domingo Marc Bassets, corresponsal del País allí. ¿Cómo estás, Marc? Buenos días. Hola, Javier. Buenos días. Bonjour. Tenemos, o tienes, tenemos nosotros, tú no, seguramente, encima de la mesa el País semanal, la edición de este domingo. Yo creo que a ti en papel no te ha llegado, pero cualquiera lo puede consultar en la web y vemos que incluso en portada se menciona un reportaje que yo creo que comentaste que estabas trabajando en él, ¿no? Con el fotógrafo Samuel Arande, que se publica hoy. Sí. Es un reportaje sobre los Juegos Olímpicos de París, que seguramente será el gran acontecimiento en Francia en el 2024, en verano del 2024. Y es un reportaje sobre la banlieue, es decir, el extrarradio de París, ¿no? Porque mi tesis, un poco la hipótesis de trabajo, es que decimos París 2024, que son los Juegos Olímpicos de París, pero en realidad serán los Juegos Olímpicos de la banlieue. ¿Por qué? Porque en la zona norte de París, en la banlieue del departamento o provincia de Seine-Saint-Denis, es donde está el Estadio Olímpico, está el centro acuático, que es una de las pocas nuevas construcciones que se han hecho para los Juegos, y está la Villa Olímpica. Y está detrás de todo esto algo que va más allá de los Juegos, y que es un plan para desarrollar, conectar la banlieue de París, ¿no? Que, como sabes, ya hemos hablado otras veces, ¿no? Es una zona donde cíclicamente hay problemas de pobreza, hay problemas de disturbios, de discriminación muy grave, pero también es una zona muy dinámica, ¿no? Como sucede muchas veces en las zonas donde hay mucha inmigración, por ejemplo. Entonces, para los Juegos Olímpicos solamente se ha construido esa instalación y se van a utilizar, por lo que sé, por ejemplo, la parte de tenis se va a jugar en los estadios de Roland Garros, ¿no? Se van a aprovechar esas instalaciones. No ha habido grandes construcciones. No ha habido grandes construcciones y yo lo comparo, claro, evidentemente lo comparo con Barcelona 92, ¿no? Que Barcelona 92 transformó completamente la ciudad y obligó a construir muchas instalaciones nuevas que todavía permanecen, pero instalaciones, barrios, cambió el urbanismo de Barcelona. En el caso de París, realmente no es así. París ya es una ciudad hecha y después había ya se han aprovechado y se aprovechan muchas instalaciones nuevas. La principal nueva que se construye es el centro acuático, que está al lado del Estadio de Saint-Denis, el Estadio de Francia, que el Estadio de Francia será el Estadio Olímpico. Pues el centro acuático es una de las pocas nuevas. Y luego esta Villa Olímpica, que es muy interesante, ¿no? Estuvimos con Samuel hablando con Dominique Perrot, que es un gran arquitecto y urbanista y es el que ha diseñado y concebido la Villa Olímpica, y él hacía un paralelismo a otra escala, pero Barcelona durante los Juegos Olímpicos se abrió al mar, París se abre al río. El río tendrá un papel fundamental en estos Juegos. La ceremonia inaugural será en el Sena, en el centro de París. Es algo insólito, ¿no? Y luego los libreros, ¿no? Porque les obligan a cerrar, los que están... Sí, los buquinistas, los míticos buquinistas, que son esta cosa maravillosa que hay en París de estas paraditas que tienen junto al Sena, tendrán que retirarlas durante los Juegos, pero luego el Sena tiene muchos meandros y va por el norte de París y ahí realmente será el escenario, la zona del Sena, de la Villa Olímpica, todo pasa alrededor del río en estos Juegos. Bueno, pues el reportaje sale hoy en el País semanal y se puede leer, por supuesto, ya en la página web. Venga, empezamos.
solo 30 años, el último régimen segregacionista racial del mundo terminaba para siempre y abría el camino a la integración de los ciudadanos. Hablamos de Sudáfrica, que fue gobernada durante casi 50 años como uno de los países donde más visible era la división entre la gente, el racismo, y en menos de 30 años ha intentado deshacerse de una estructura estatal que privilegiaba a los blancos por encima de los negros y mestizos del país. En cierta forma, mirar a Sudáfrica es, Marc, observar que la voluntad del cambio y el miedo por la pérdida de los privilegios de unos pocos permanecen. Es difícil acabar con ellos, ¿no? Sí, Javier, y creo que si la historia de Sudáfrica resuena de forma tan potente en todo el mundo, es porque de alguna manera en Sudáfrica se concentran momentos de heroísmo increíbles y de ejemplaridad. Bueno, Nelson Mandela, evidentemente. Pero también dramas, fracasos comunes en toda la humanidad, esperanzas incumplidas, discriminación, racismo, la difícil gestión de un pasado dramático. Bueno, hay muchos ejemplos y muchas comparaciones, pero una es Estados Unidos. Y mira, acabo de leer un libro extraordinario sobre este tema, y voy a citarte una breve frase que explica, por ejemplo, que la historia de Sudáfrica, reciente de Sudáfrica, condensa los 250 años de la historia de Estados Unidos. Y hay que entender, esto lo digo yo entre paréntesis, la historia de la segregación, de la esclavitud, del racismo, de todo el pozo que queda en la historia, pues condensa los 250 años de la historia de Estados Unidos en unos 30. En solo 30 años pasan 250 años. Ahora se acaban de cumplir 10 años de la muerte de Mandela. Se van a cumplir 30 del fin de apartheid. En Sudáfrica hay unas elecciones muy importantes el próximo mes de mayo, y me gustaría leerte otra cita de este libro más adelante, hacia el final. Es una cita, un pasaje donde explica precisamente la mezcla de esperanzas cumplidas, frustradas, ilusiones que había cuando el apartheid cayó en 1994, ¿no? Y cito, entre comillas, si alguien esperaba que la Sudáfrica post-apartheid fuera una mezcla entre el Departamento de Economía de Princeton, es decir, un lugar científico, donde todo funcionase perfectamente, una mezcla entre el Departamento de Economía de Princeton y las buenas vibraciones de Bob Marley, estará condenado a la decepción. Si por el contrario alguien anticipaba el apocalipsis, al menos ese alguien despertará todos los días y constatará que el fin del mundo todavía no ha llegado. No es el paraíso Sudáfrica y tampoco es el fin del mundo. Ese libro que mencionas y del que queríamos hablar narra desde la memoria el dolor y las contradicciones humanas de tres personas, la vida de tres personas después de esa segregación. Por un lado la de Dipuo, que es una mujer negra que militó para acabar con la segregación, después la de su hija Malaika, que había nacido ya sin apartheid pero sentía que su vida era casi tan hostil como la que vivió su madre, y también la vida de Cristo, que es un hombre blanco que formó parte de los batallones que lucharon para mantener el status quo del segregacionismo. Desde Johannesburgo nos escucha esa periodista de Estados Unidos, Eve Fairbanks, que es autora de Los Herederos, que ha publicado Península. ¿Cómo estás, Eve? Buenos días. I'm good. How are you? Muy bien. ¿Qué tal estáis? ¿Ha cambiado el país tanto como le gustaría que hubiera cambiado en estos últimos 30 años? In some ways, it hasn't changed. I mean, people who come here as tourists. En cierto modo no ha cambiado. Cuando la gente viene aquí de turismo, quizás incluso algunos de sus oyentes, se dan cuenta de que todavía hay un aspecto visual de segregación. Según aterrizas en el aeropuerto, puedes ver mansiones increíblemente lujosas a un lado de la autopista y barrios de chabolas al otro. Several things are held at once in the country. It hasn't changed, and yet. Es un país donde se dan varias realidades a la vez. En ese sentido, no ha cambiado. Y por otro lado, cuando la gente que conozco piensa en el tipo de cambio que creían posible, digamos hace 40 años, en el apogeo del apartheid, dicen que no podrían haber imaginado cuánto ha cambiado realmente, cómo han cambiado las emociones de la gente, hasta qué punto conviven ciertas personas, cuánta integración y diversidad hay. Se dan las dos cosas a la vez, lo cual hace que sea un país realmente interesante. A mí me gustaría que nos hiciera una especie de descripción básica de esas relaciones sociales que tienen que ver con la raza en Sudáfrica ahora mismo. Yeah, they spin off historical ones. I got interested in South Africa
Sí, tiene mucho que ver con el aspecto histórico. A mí me despertó el interés por Sudáfrica la primera vez que vine aquí. Yo llegué justo antes del Mundial de 2010, en parte por ese motivo, pero casi de inmediato tuve la sensación de que el mundo entero se encontraba en este país. Es fascinante en sí mismo, pero también es una especie de miniatura o laboratorio de los problemas a los que se enfrentan muchos países de Europa y Estados Unidos en materia de migración, de asimilación, de cómo afrontar la historia y el propio pasado, y si es posible dejarlo atrás y seguir adelante, o si hay que hacer algún ajuste de cuentas con la historia. Estamos hablando de un país que ha tenido la segregación racial legalizada más extrema de la historia, donde los sudafricanos negros necesitaban un pase para poder entrar en los barrios blancos. La raza estaba incrustada en los dígitos del Documento Nacional de Identidad. And then, virtually overnight in 1994, you got people who said, well, let's imagine it could just be. Y entonces, prácticamente de la noche a la mañana, en 1994, algunas personas quisieron imaginar algo totalmente diferente, una democracia multirracial donde no existiera la segregación espacial. So on the one hand, you get here still a texture of the past, an assumption, even with. De modo que ahora aún se puede apreciar aquí una textura del pasado, de presuposiciones. Además, es algo que ocurre tanto con los sudafricanos blancos como con los negros. Los sudafricanos hablan de cómo, al oír el nombre de alguien, siguen teniendo ideas preconcebidas sobre esa persona, sobre su competencia, su fiabilidad, basándose solo en la raza de la persona. And yet at the same time, you'll drive up to a McDonald's drive-thru. Y sin embargo, también puede pasar que estés en la cola de un Macauto, por ejemplo, detrás de un Mercedes conducido por ejecutivos negros, y que sea una persona blanca la que esté preparando y entregando sus patatas fritas por la ventanilla. Esto puede parecer un detalle insignificante, pero teniendo en cuenta lo rígida que ha sido la historia, no deja de ser un tipo de interacción y una ruptura de las jerarquías y las presuposiciones sobre quién sabe más, quién tiene el poder o quién tiene derecho a ciertos puestos de trabajo. Aquí a la gente estas cosas les siguen resultando chocantes y yo diría que incluso emocionantes. Usted, Yves, creció en el sur de Estados Unidos. Cuando llegó a Sudáfrica, ¿reconoció algo de su mundo? Oh, it was so much more recognizable. You know, I say briefly in the book. Sí, me resultaba todo tan reconocible. En el libro hablo brevemente de la imagen preconcebida que incluso nosotros, mis padres, amigos míos con una buena educación, teníamos sobre Sudáfrica. Lo veíamos como un lugar muy exótico, con una historia muy singular, mucha vida salvaje, con un aire africano. Yo aterricé en Ciudad del Cabo en 2009. Venía de Washington y me había criado en Virginia, donde aún había calles con nombres de generales confederados. De hecho, mis amigos iban a un instituto que llevaba el nombre de un soldado de caballería confederado. En aquel momento nos parecía normal ir al Instituto Robert E. Lee, un secesionista, nombres de personas que luego fueron juzgadas por traición. En la década de los 90 ya habíamos pasado por el movimiento de derechos civiles, por Martin Luther King. Había una sensación de haber dejado atrás la problemática de la raza en la historia de los Estados Unidos. When I got to South Africa, there were just I felt like Y entonces, cuando llegué a Sudáfrica, me sentí como si hubiera vuelto a casa, pero como a mitad de camino, o como si fuera una de estas imágenes generadas por inteligencia artificial en plan, dame una imagen de los Estados Unidos, pero ligeramente alterada. Y de hecho, más tarde me enteré de que Sudáfrica tiene bastantes puntos en común con la historia de Estados Unidos. Y de hecho, para diseñar el apartheid, los líderes sudafricanos de los años 50 enviaron delegaciones al sur de Estados Unidos para estudiar los colegios segregados, el paisaje segregado, las playas blancas y negras, las fuentes de agua, y lo trasladaron tal cual a Sudáfrica. Era como mirarse en un espejo, pero un espejo un poco deformado, que te permite ver ciertos rasgos con más claridad. Me resultó mucho más familiar de lo que jamás hubiera imaginado.
Y al margen de esos elementos, digamos, casi simbólicos también, esas estatuas de un pasado racista han desaparecido en lugares como el suyo, en Virginia. Pero eso a lo que usted se refería como prejuicios pequeños pero significativos hacia la población negra en Sudáfrica, ¿son prejuicios similares a los que cree que existen todavía en lugares como el suyo, como Estados Unidos? Absolutely. And similar to, honestly, my husband is half English, so I spend Absolutamente. Y en otros lugares también, sinceramente. Mi marido es medio inglés, así que pasó mucho tiempo en el Reino Unido. Viví brevemente en Bélgica a mis 20 y pocos años, y creo que en Europa también existen, pero concretamente en Estados Unidos... Te voy a contar una anécdota un tanto extraña. Hay una persona en mi familia que es conservadora, alguien que ha sido republicana toda su vida. Es una persona que ha hecho un esfuerzo real por no ser racista y, desde luego, no se identifica de ese modo en absoluto. Esta persona es profesora, da clases a alumnos de todas las razas y sus alumnos la adoran. Entonces, un día, durante la presidencia de Obama, ella me dijo que había tenido un sueño. Había soñado que Barack Obama entraba a robar en su casa, vestido como si fuese un matón. And to me, it was a bit funny, it was horrible. Algo gracioso quizás, pero horrible también. El caso es que yo creo que muchísimos estadounidenses, incluso algunos que se ven a sí mismos como progresistas, tienen una especie de sentimiento subyacente, profundamente arraigado e inculcado desde la niñez sobre el tono de piel de las personas que vemos. Y esto afecta a nuestra confianza automática. Y algo que me resulta emocionante de Sudáfrica, y de lo que hablo en mi libro, y de lo que habla mucha gente, es que realmente aquí se habla de una forma mucho más abierta sobre eso. En este país ya hubo movilizaciones en los centros universitarios para derribar estatuas de figuras coloniales, para cambiar el plan de estudios, mucho antes que los Estados Unidos. Y a la vez también iba surgiendo una especie de, bueno, no quiero decir orgullo blanco, pero quizás un sentimiento entre los jóvenes sudafricanos blancos de que ya no querían tener que disculparse, no querían tener que sentirse culpables. I had friends who told me, you were telling us all through 2015 and 2016 that... Recuerdo que algunos amigos míos me decían, en 2015 y en 2016, tú ya nos decías que Donald Trump estaba tocando una fibra sensible y que podría llegar a ser presidente. ¿Cómo es posible que pudieras ver o sentir eso a pesar de que las encuestas no lo reflejaban? Pero para mí era predecible por lo que había visto en Sudáfrica. En un momento del libro explica que le sorprendió al llegar a Sudáfrica que muchos sudafricanos blancos siguen diciendo ellos, para identificar a los negros. Y más adelante explica también que muchos negros, y cita a uno de sus interlocutores, a Dipo, a muchos de nosotros, cito, aún hoy no nos entusiasman los blancos. Esa es la verdad de los negros. ¿El racismo no ha desaparecido? ¿No desaparecerá? Oh, it's certainly still there, and I think... Desde luego sigue ahí. Es algo que llevaba siglos existiendo como idea política que luego se le inculcaba a la gente y la esperanza de que desapareciera. Sudáfrica tuvo un periodo al principio de su historia en el cual se daban muchos más matrimonios interraciales. Había hombres de negocios negros que circulaban libremente por la sociedad blanca y tenían bastante éxito. Fue más cuando los negros empezaron a dominar ciertas industrias, como la agricultura. Los primeros agricultores comerciales verdaderamente exitosos en Sudáfrica en el siglo XIX fueron sudafricanos negros. Y fue entonces cuando políticamente hubo que hacer un esfuerzo para mantener la posición de los blancos, o así lo entendían los líderes por aquel entonces. De modo que la idea de que estas creencias tan profundas iban a desaparecer sin más tras 10 o 20 años, creo que nos aboca a la decepción. Sin duda creo que existe una similitud entre Estados Unidos y algunos otros países y Sudáfrica, en el sentido de que a veces tenemos la esperanza de que ciertos tipos de cambios políticos o de despertares puedan producirse muy rápidamente. Así corremos el riesgo de llevarnos una decepción y de subestimar la envergadura del proyecto y la profundidad de algunas de estas actitudes.
Creo que una de las grandes lecciones de Sudáfrica es que se puede acabar con el racismo legal. El racismo legalizado en el que la raza está incluida en el documento de identidad, donde los blancos son el número 1 y los negros son el número 3 para indicar la jerarquía. It can actually be harder to get rid of some of these En realidad pienso que puede llegar a ser más difícil deshacerse de algunos de estos pequeños prejuicios o suposiciones porque la gente está menos dispuesta a entender que eso es racismo o incluso que ellos mismos tienen estas opiniones. Puede resultar más difícil que la parte de Sudáfrica me di cuenta de que los sudafricanos blancos se referían a los negros como una especie de masa indiferenciada. Decían: ayer ellos me robaron el coche. Y yo decía: vaya, ¿y sabes quién ha sido? Y me contestaban: no, pero fueron ellos. Ellos. Y yo decía: bueno, ¿y quiénes son ellos? Y entonces empezaban a sentirse muy incómodos. Ya sabes quiénes son ellos. Y yo les decía que en realidad no sabía quiénes eran, que no sabía exactamente a qué se referían. El tema es que ellos son esa masa de sudafricanos negros que están ahí fuera y a los que les podrían tener miedo de verdad, porque tienen una causa sólida en su contra para recuperar lo que les robaron. Y este tipo de cosas, ese tipo de discurso, puede llegar a ser muy corrosivo. Esas son las pequeñas cosas que realmente marcan la diferencia en una sociedad a la hora de moldear el comportamiento de la gente. Pero también puede ser muy difícil para nosotros incluso darnos cuenta de que estamos diciendo lo que estamos diciendo, que estamos pensando lo que estamos pensando. Así que la parte final del proyecto de cambiar los prejuicios acerca del género y la raza puede resultar más difícil que la parte del principio, por extraño que parezca. El sudafricano más importante y más célebre de la historia es sin duda Nelson Mandela, pero actualmente seguramente el sudafricano más célebre es Elon Musk. ¿Qué dice la figura de Elon Musk sobre Sudáfrica? Yeah, these are two seemingly very different figures, but it's very interesting to. Bueno, son dos figuras aparentemente muy distintas, pero es muy curioso vivir en Sudáfrica durante el tipo de reinado y el tipo de poder de Elon Musk. Algunos amigos míos en los Estados Unidos les fascina este extraño personaje, su mezcla de desconfianza hacia la autoridad, sus teorías de la conspiración y su fuerte deseo de ejercer el poder y ejercer la autoridad. Esto les parece paradójico. Les resulta muy imprevisible. Y aunque a veces esa fascinación se torne en aversión, no deja de fascinarles. A los sudafricanos, por el contrario, les aburre mucho. Aquí no llama la atención. El libro de sus memorias no funcionó nada bien. Aquí no se habla tanto de él porque es una figura muy reconocible, la de un hombre sudafricano blanco de la generación X criado en los 80. Yo, de hecho, escribí un artículo sobre este tema. Era un momento extraño en el que, por un lado, a estos jóvenes se les enseñaba que tenían que hacer todo lo posible para preservar su narrativa, su control sobre la forma en que se presentaba la realidad. Y por otro lado, en los años 80, el gobierno del apartheid parecía cada vez más débil y era casi una broma. Era algo irrisorio y odiado en el extranjero. Se daban muchos conciertos en contra del apartheid, también en tono de burla. Había una actitud paradójica hacia el poder que la generación de sudafricanos blancos de la que proviene Elon Musk a menudo absorbía. Por un lado tienes que ejercerlo, aferrarte a él, pero por otro lado, todos los que dicen ser expertos o figuras de poder o autoridades no son de fiar. Y luego también eres muy poderoso, pero a la vez eres la víctima de fuerzas mayores. Y puede resultar extraño para muchos, pero en mi libro hablo mucho acerca de esta generación de hombres blancos. De hecho, la principal figura blanca de mi libro nace precisamente en el mismo mes y el mismo año que Elon Musk. Y creo que realmente ofrece una visión de cómo este país pudo llegar a crear una figura como la de Elon Musk.
studied the country and living here. And he's very, Yo siento que le entiendo mucho mejor por vivir aquí y por haber estudiado el país. A la gente aquí les hace gracia porque es el tipo de persona que te cruzas en cada barbacoa. Te encuentras con ese tipo en todas partes. Así que no les resulta tan fascinante. Hemos hablado con Eve Fairbanks, que es autora de Los Herederos, publicado en la editorial Península. Nos ha atendido desde Johannesburgo, en Sudáfrica. Señora Fairbanks, gracias por la conversación. Un abrazo y suerte. Thank you very much. Thanks for having me. Ser Podcast. En junio de este año fue asesinado en Canadá Hardeep Singh Niyar, que es un ciudadano canadiense que era un líder Sikh, una religión minoritaria en la India, que quiere crear su propio estado en la región del Punjab, al norte del país. Y en noviembre, meses después del asesinato, el Financial Times publicó que Estados Unidos estaba investigando una trama para atentar contra otros líderes Sikh, ciudadanos canadienses estadounidenses que trabajan como asesores legales para Sikhs por la Justicia, una organización que busca la creación de un Estado propio para esa minoría religiosa. El gobierno indio ha negado cualquier implicación en ambos casos, pero lo cierto es que su idea de un Estado supremacista hindú ha generado sospechas tanto para la administración de Justin Trudeau como para la de Joe Biden. Esto, Mar, puede sonar como un caso muy lejano, pero mezcla espionaje, mezcla nacionalismo religioso, mezcla geopolítica, mezcla muchas cosas. Sí, exactamente. Hay varios elementos importantes en este caso. El primero es estas sospechas que mencionas por parte de Biden y de Trudeau respecto a la posible implicación de los servicios indios y, en el fondo, del gobierno indio, que se las han trasladado directamente al primer ministro Narendra Modi. En el caso de Canadá, Trudeau llegó a lanzar las sospechas en público, y lo que ha provocado una crisis diplomática entre Canadá y la India. Y todo esto en un contexto en el que Occidente, y Estados Unidos en particular, pero no solo Estados Unidos, esto lo he visto también en Francia, está cortejando, agasajando y apoyando a la India de Modi para contrarrestar la influencia de China en Asia y en el mundo, ¿no? Y es una India que se siente fuerte, que es ya el país más poblado del mundo y que quiere ser una potencia decisiva en un mundo que consideran plurilateral o multilateral, y ahí India es una pieza en este tablero, bueno, que quieren ejercer con fuerza este poder. La pregunta es hasta qué punto toda esta historia de estos asesinatos o tramas para asesinar a Sikhs en el extranjero podrá afectar la alianza entre Occidente y la India. Y luego hay un segundo elemento importante, que es lo que mencionabas también, el nacionalismo hindú agresivo que promueve Modi, y a la vez una democracia cuya calidad se pone en duda, y las democracias occidentales están agasajando esta democracia, ¿no? Con esta ideología de Modi que coloca en el centro de la identidad de la India, y que hay que recordar que es uno de los países más, o el país quizá más multirreligioso, multicultural y multilingüístico del mundo, pues colocar en el centro de la identidad india el hinduismo, y con acusaciones graves de discriminación hacia musulmanes y también hacia sikhs. Bueno, y este es un poco el trasfondo de este turbio asunto. Vamos a intentar entender qué intenciones hay tras el foco contra esos líderes Sikhs. Nos atiende Rubén Campos, que es especialista en relaciones internacionales de Asia del Sur y Sudeste Asiático en el Real Instituto Elcano. ¿Cómo estás, Rubén? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Es un lugar al que prestamos poca atención. Por enmarcarlo un poco, se estima que en el mundo hay 25 millones de Sikhs. En la India representan un 2% de la población, y las comunidades más grandes fuera de la India están casualmente en Canadá y en Estados Unidos. Para entender qué ha pasado en estos países, nos gustaría que nos explicaras un poco la propia situación de los Sikhs en India y en Pakistán.
Perfecto, sí. Es fundamental ahí tener una visión del contexto histórico de los Sikhs. Es una minoría, como habéis mencionado, que surge en la India en el siglo XV. Hay un maestro espiritual que se llama el Guru Nanak, que en la región del Punjab, que está localizada en el noroccidente de la India, empieza su prédica, digamos, y consigue en poco tiempo una gran capacidad de captar seguidores, y creó una religión que es una mezcla entre elementos del hinduismo y del islam, pero algo diferente. Y esa religión se va a consolidar, empieza a expandirse, ya digo, desde el siglo XV en esa zona de la India, y con el tiempo pues se consolida y los Sikhs se convierten en una importante minoría. En el contexto del final de la presencia británica en la India, del Imperio Británico, que va a estar dominando todo el territorio durante varios siglos, los Sikhs, esta minoría, son un grupo que se ve particularmente afectado, porque la salida de los británicos va a generar la creación de dos estados, la India y Pakistán. Por razones religiosas hay un conflicto y la India, de mayoría de población hindú, crea un estado, y Pakistán, de mayoría población musulmana, se crea otro. Y los Sikhs se quedan entre medias, porque el Punjab es una región que se va a dividir entre esos dos nuevos estados, la India y Pakistán. A partir de ahí, los Sikhs, que fundamentalmente pasan a vivir en el territorio que forma la India, porque los hindúes son más receptivos y más abiertos a convivir con ellos que los musulmanes. Entonces, los Sikhs quedan de alguna manera sin tener un estado propio. Su identidad queda dividida entre estos dos estados, y a partir de ahí pues genera una serie de reivindicaciones políticas que que les han convertido en un grupo relativamente problemático en el contexto de la India moderna. Claro, entonces tú cuando escuchas estas noticias, ¿no?, de repente un asesinato en el territorio de un tercer país, no puedes más que pensar que puede haber vínculos gubernamentales con él, ¿no? Efectivamente, hay que recordar ahí un elemento clave para visualizar un poco este conflicto. En la década de los 80, en el contexto de cómo los Sikhs en la India son un grupo que ha vivido situaciones problemáticas, lo que ocurrió en el momento en que Indira Gandhi, la primera ministra, va a intentar luchar contra el movimiento que en ese momento estaba reivindicando de parte de los Sikhs un estado independiente, Khalistan, que ahora mismo sigue siendo el mismo problema que ha llevado al asesinato de este ciudadano canadiense Sikh recientemente. En ese momento los Sikhs estaban reivindicando este estado. Indira Gandhi reprimió este movimiento, y los Sikhs, como digamos repercusión de esas posturas de Indira Gandhi, asesinan a la política, un magnicidio que afecta especialmente a la India. Eso aumentó el conflicto y llevó a más de 20.000 muertos por la parte de los Sikhs en la represión que el Estado indio desarrolló. Entonces, efectivamente, cuando llevamos al momento actual y vemos que existen este tipo de situaciones, esto reverbera un poco todo lo que ha supuesto los Sikhs como un grupo que ha generado pues esta tensión en la realidad india. Hola Rubén, aquí Marc. Sí, ¿qué tal? ¿Son creíbles realmente las sospechas de que India está detrás? Y si lo son, ¿por qué se arriesgaría la India a hacer esto en estados que se supone que son amigos y que encima están aproximándose diplomáticamente y tienen una buena relación? El primer ministro Modi estuvo en Estados Unidos más o menos en el mismo momento, este verano, en que estaban descubriendo estas tramas. ¿Por qué la India se arriesgaría a poner en peligro estas relaciones? En mi criterio, aquí hay una tensión entre diferentes elementos. Por una parte, la India tiene, como habéis marcado, este deseo de jugar un papel más relevante en el ámbito internacional, en el ámbito geopolítico. La India está volviendo, digamos, desde el punto de vista suyo, a ocupar un lugar privilegiado, un lugar importante en el escenario internacional, que en la perspectiva india siempre han tenido históricamente, hasta que comenzó la revolución industrial, y eso consolidó también el dominio británico sobre el territorio. Pero los indios siempre se han visto como una civilización fundamental en la historia de la humanidad, y ahora están regresando a tener un papel importante. Entonces eso es un objetivo clave de la política exterior. Al mismo tiempo, para el gobierno de Modi, que es un gobierno hinduista,
India, el partido de Modi, el Bharatiya Janata Party, que además ha ganado las últimas elecciones democráticas por mayorías absolutas y con un gran apoyo popular. En su visión, la India es un estado hindú, ¿vale? La mayoría de la población profesa esta religión y para ellos la India tiene que estar organizada en torno a las ideas, los principios del hinduismo. Entonces, que un movimiento de una minoría religiosa como los Sikhs reivindique que tienen que crear un estado separado en cierta parte del territorio está totalmente en contra de esa visión hindú de la India. Con lo cual, el luchar contra este movimiento para ellos es también una prioridad muy importante. Y de hecho, estos activistas por la causa del Calistán, o la causa de un estado separado Sikh, que existen en Canadá, en la India, en Estados Unidos, para los indios son terroristas, porque están proponiendo una sedición y además en su caso argumentan que a través de la violencia de estos territorios. Entonces hay esa tensión y por eso existe, y además desde el punto de vista del gobierno canadiense, según ellos tienen pruebas, aunque no las han mostrado, de que parte del gobierno de la India, no necesariamente Narendra Modi directamente, ha podido estar implicado o apoyado el asesinato de este activista. Y también es importante tener en cuenta desde el punto de vista canadiense que la presencia de Sikhs en Canadá es significativa. Hay casi 1 millón de Sikhs, tienen una presencia, digamos, histórica desde comienzos del siglo XX en el territorio y muchos de ellos ya están totalmente integrados en la vida canadiense. Hay miembros del Parlamento, hay miembros del gobierno de Trudeau, ministros Sikhs, con lo cual es un tema muy sensible para Canadá. Claro, y es muy importante tener en cuenta eso que acabas de decir, ¿no? Se trata del asesinato de un ciudadano propio en tu propio territorio, ¿no? Hay digamos, una unión entre estos focos Sikhs repartidos por el mundo, una especie de estado en el exilio, ¿no? Que esté buscando esa creación de un estado propio de Calistán. Efectivamente, hay grupos como Sikhs for Justice, ¿no? Que agrupan, digamos, esta reivindicación y también tiene un vínculo con los Sikhs que viven en el territorio indio y que tiene este tipo de reivindicaciones. Y ahí surge el típico debate, que además en España no somos ajenos, ¿no? En el cual un grupo que está defendiendo la independencia o una mucha más grande autonomía de un territorio en base a una identidad, hay un debate sobre si eso es legítimo o no, y luego hay un debate sobre si el uso de la violencia es legítimo o no. Y ahí se genera el problema actual. Desde el punto de vista indio, estos activistas y estos grupos sí utilizan la violencia, son terroristas y es legítimo meterles en la cárcel o intentar, digamos, luchar contra su propia existencia. Desde el punto de vista de los defensores de esas ideas, pues ellos están legítimamente amparados para defenderlas y rechazan en muchos casos que estén utilizando la violencia. Entonces ahí hay un debate sobre la legitimidad de uso de estrategias políticas y en algún caso la violencia directamente para conseguir esos objetivos políticos. Y desde el punto de vista de Canadá y de Estados Unidos, ¿crees que va a haber consecuencias de cara a la India? Es decir, ¿le van a hacer pagar que haya hecho esto? ¿O crees que va a ser algo que finalmente se va a barrer debajo de la alfombra porque los intereses estos geopolíticos son más importantes? Claro, ahí yo veo dos diferencias. Una cosa es Canadá y otra Estados Unidos. Para Canadá, la influencia de la comunidad Sikh es muy relevante. En el sentido de lo que comentaba antes, tiene una gran presencia en el país, están muy asentados, hay ministros Sikhs en el gabinete de Trudeau, hay parlamentarios Sikhs en el Parlamento. Los políticos canadienses son sensibles a las reivindicaciones Sikhs porque reciben votos de los Sikhs, porque los Sikhs es un grupo que tiene capacidad de influencia. Y además Canadá no tiene una visión geopolítica que pueda ser similar a Estados Unidos, ¿no? Para Estados Unidos, sin embargo, aunque también ha habido debate, ¿no?, sobre si los Sikhs que tienen también nacionalidad estadounidense están perseguidos o no, o ha habido acusaciones de que también pueden haber tramado, ¿no?, asesinatos, y hay que ver si está detrás o no el gobierno indio. Para Estados Unidos, la alianza con la India es muy prioritaria, ¿vale? Los Sikhs tampoco tienen tanta capacidad de influencia en Estados Unidos y, bajo mi punto de vista, Estados Unidos va a priorizar sus intereses geopolíticos o geoestratégicos respecto a esta situación puntual.
Rubén Campos, que es especialista en las relaciones internacionales de Asia del Sur y Sudeste Asiático en el Real Instituto Elcano. Rubén, gracias por la conversación. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.